¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente te está hablando, pero sientes que el ruido de la vida lo opaca? Imagina poder escuchar su voz con claridad, sentir su guía en cada decisión y saber que Él está contigo, incluso en los momentos de silencio. Desde tiempos antiguos, personas como Job, Moisés y David aprendieron a reconocer esa voz divina, que les dio consuelo y dirección en medio de sus mayores desafíos. Este video te llevará a través de 15 enseñanzas transformadoras de Jesús que revelan cómo escuchar y discernir la voz de Dios, incluso en medio de la agitación y la incertidumbre de hoy en día. Antes de continuar, te invito a hacer una oración de fe en los comentarios. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco porque deseas hablarme todos los días, guiándome en espíritu y en verdad para obedecer tu palabra. Amén. Querido oyente, te invito a ver el video hasta el final, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Cómo aprender a discernir y escuchar la voz de Dios en medio del ruido y la agitación de la vida. Fíjate en la vida que llevamos, llena de ruido y distracciones. Nos despertamos y ya estamos bombardeados de notificaciones, listas de cosas por hacer, compromisos y noticias que nos abruman. Todo este caos y ruido no es solo externo, sino también interno. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan agotados mentalmente que ni siquiera escuchamos nuestra propia voz? Y en medio de todo esto, tratamos de encontrar a Dios, de escuchar su voz. Pero, ¿cómo podemos oír algo tan suave y delicado en un mundo que no para de gritar? Jesús nos da una clave increíble para esto. En Mateo 6, versículo 6, Él nos dice: «Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Es como si Jesús estuviera diciendo: aparta un momento, busca un lugar donde puedas estar en paz y cierra la puerta al ruido, a todo aquello que te desconcentra. Esta enseñanza no es solo sobre cómo orar, es una invitación a desconectarnos, a alejarnos de la corriente de distracciones y responsabilidades y a encontrar un espacio donde realmente podamos escuchar. Porque solo en el silencio y en la calma es cuando podemos percibir su voz. Y, ¿sabes? Dios no es como ese amigo que siempre habla en voz alta para hacerse notar. Él es el que susurra, el que espera a que nos calmemos para hablarnos. Así le pasó al profeta Elías en el monte Horeb. Elías estaba esperando que Dios se manifestara con poder, quizá en el viento que soplaba con fuerza, en el terremoto o en el fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos elementos ruidosos. En cambio, después de todo, vino un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Dios, en el silencio, en ese susurro suave. Dios eligió el silencio para mostrarse, como si nos recordara que no siempre lo encontraremos en los grandes eventos o en las respuestas obvias. Muchas veces está en lo sutil, en lo que solo escuchamos cuando nos aquietamos. Cultivar el silencio, buscar momentos de quietud para estar con Dios, es más que un hábito, es una disciplina espiritual. En nuestro día a día puede ser difícil, pero es necesario. Requiere esfuerzo, porque estamos acostumbrados a llenarnos de ruido. Pero cuando logramos apartar esos momentos, nuestra relación con Dios se fortalece. Aprendemos a escuchar, a discernir su voz en medio de todas las otras voces que intentan llamar nuestra atención. Y esa voz, el susurro de Dios, trae consigo una paz que no se puede encontrar en otro lado. Filipenses habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esa paz llega cuando aprendemos a escuchar en el silencio. Al principio puede ser incómodo. Estamos tan acostumbrados a llenar el silencio que nos resulta difícil estar quietos, esperando. Pero poco a poco, con paciencia y perseverancia, comenzamos a sentir su presencia en esos momentos. El silencio deja de ser incómodo y se convierte en nuestro refugio.
Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio parece complicado, pero con el tiempo se convierte en algo natural. Y en ese proceso, la voz de Dios se vuelve más clara, más familiar. Escuchar el susurro de Dios no solo nos da paz, sino que también nos ofrece dirección y claridad. En medio de las decisiones, las dudas o los problemas, su voz se convierte en nuestra brújula, nos guía con amor, nos muestra el camino sin imponer, porque Dios no fuerza su presencia ni su voluntad. Él espera a que estemos listos para recibirlo. Nos da la libertad de elegir buscarlo y escucharlo. Esa libertad, ese susurro que llega en el silencio, es una invitación a una relación más profunda con Él. Cuando dejamos de lado el ruido, cuando estamos dispuestos a buscarlo en el silencio, Él nos encuentra. Y en ese encuentro descubrimos una paz que transforma, una guía que fortalece y una relación que se vuelve cada vez más cercana. No es un evento de un día, sino una práctica continua, una disciplina que nos recuerda día a día que en el silencio está la presencia de Dios y en ese susurro suave y delicado, su amor. Número 2. Desarrollando una conciencia sensible a la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios en medio del ruido de la vida no es fácil, pero es posible. La clave está en desarrollar una conciencia espiritual sensible, una especie de oído interior que aprende a captar su voz. En Hebreos 5:14 se nos habla del alimento sólido, esa sabiduría profunda que solo los maduros en la fe pueden digerir. Esta madurez no aparece de la nada, se cultiva, se ejercita día a día. Es un entrenamiento espiritual que nos permite distinguir el bien del mal, reconocer la voz de Dios y separarla del caos que nos rodea. Piénsalo como cualquier habilidad que requiere práctica. Los sentidos físicos, como la vista o el oído, se fortalecen y se agudizan cuando los utilizamos de manera consciente. Lo mismo sucede con nuestra conciencia espiritual. No se trata solo de oír, sino de escuchar con atención. Cada experiencia que vivimos, cada momento de prueba, incluso los desafíos diarios, son oportunidades para ejercitar esta sensibilidad espiritual. Cada vez que te detienes a reflexionar y te preguntas, ¿qué quiere decirme Dios en esta situación? Estás afinando tus sentidos para captar su guía. Poco a poco, su voz se vuelve más clara y reconocible en medio de los pensamientos y ruidos de este mundo. Parte de este entrenamiento implica cuidar lo que entra en nuestra mente. En Filipenses 4:8, Pablo nos aconseja enfocarnos en lo verdadero, honesto, justo y puro. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos influyen directamente en nuestra capacidad de escuchar a Dios. Si estamos llenos de pensamientos negativos, de temores o de críticas, es como si nuestro radar espiritual se llenara de interferencias. Pero cuando cultivamos pensamientos que reflejan la bondad y la verdad de Dios, estamos despejando el camino para que su voz llegue a nosotros sin obstáculos. Cada vez que eliges pensar en algo positivo y puro, cada vez que decides no darle lugar a la negatividad, estás afinando tu conciencia espiritual. El silencio y la oración son fundamentales en este proceso. La oración es el espacio donde nuestra conciencia se afina y donde aprendemos a escuchar con un corazón humilde. Dios no grita, Dios susurra. Él se comunica en el silencio de una oración sincera, cuando estamos abiertos a recibir su guía sin reservas. La oración, además, es una disciplina diaria, un hábito que transforma nuestra mente y nuestra forma de ver el mundo. Cada vez que oramos, no solo hablamos con Dios, sino que también nos entrenamos para reconocer su voz cuando nos habla. La humildad, por otro lado, es clave. Un corazón arrogante o cerrado no escucha. Está demasiado ocupado con sus propios pensamientos y planes. La humildad abre el espacio para que Dios actúe en nuestra vida. Cuando somos humildes, reconocemos que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos su guía. La humildad es como una puerta que abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir con claridad lo que Dios quiere decirnos.
Un corazón humilde escucha con disposición, sin imponer condiciones, sin dudar. Y cuando cultivamos esta sensibilidad espiritual, los beneficios son transformadores. Sentimos una paz que no depende de las circunstancias, una paz que nace de saber que nuestras decisiones están en armonía con la voluntad de Dios. Esta conciencia sensible nos protege de tomar decisiones que nos alejan de Él, nos da claridad en los momentos de confusión y nos permite avanzar con seguridad, incluso cuando el camino parece incierto. Es como tener una brújula interna que siempre apunta hacia su verdad. En resumen, desarrollar una conciencia espiritual sensible no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es una práctica constante, una dedicación diaria. Cada vez que eliges el bien, cada vez que oras con sinceridad, cada vez que piensas en lo positivo, estás afinando tus sentidos para escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Y así, en medio del ruido y el caos del mundo, su voz se vuelve tu guía, tu paz, tu refugio. Número 3. Cuando el silencio de Dios es la respuesta. ¿Alguna vez has sentido que hablas con Dios, pero todo lo que escuchas es un profundo silencio? Esa sensación de preguntarle algo y no recibir respuesta puede ser abrumadora, especialmente cuando necesitas una guía clara o una señal en medio de tus dudas y problemas. Y aunque a veces lo vemos como un vacío, como si Dios nos hubiera dejado a la deriva, ese silencio también es una respuesta, solo que diferente de lo que esperábamos. En Lamentaciones 3:26 se nos recuerda: bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Esto nos invita a ver el silencio de Dios como algo bueno, como una oportunidad para crecer en confianza y fortalecer nuestra fe. El silencio de Dios no es una señal de abandono. De hecho, es un espacio donde Él trabaja en nosotros de una manera especial. Imagina que estás en una habitación oscura. Al principio, esa oscuridad es incómoda, te sientes desorientado, pero mientras tus ojos se adaptan, empiezas a ver las formas y detalles que antes no notabas. El silencio de Dios funciona igual. Es una oportunidad para abrir nuestros sentidos espirituales y aprender a depender de Él más profundamente. Aunque quisiéramos respuestas rápidas, el silencio nos enseña a esperar con fe, confiando en que Él sabe lo que necesitamos, incluso mejor que nosotros mismos. Y ese tiempo de espera en silencio también es una prueba, pero no en el sentido de un castigo, sino como una etapa de crecimiento. Dios no guarda silencio para castigarnos, sino para invitarnos a una fe más madura, más profunda. Nos enseña a confiar en su tiempo perfecto. El Salmo 37 nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Este versículo nos llama a un tipo de espera llena de calma, una espera que refleja una fe que no necesita de constantes señales o palabras. Es en esta quietud que nuestra fe se afina, se refina y se fortalece. A veces, el silencio de Dios es la señal de que está preparando nuestro corazón y nuestra vida para algo más grande. Es como cuando un escultor se toma su tiempo, trabajando cada detalle antes de revelar su obra. En esos momentos de silencio, Dios está moldeándonos, enseñándonos a dejar nuestras ansiedades y confiar en su obra, aunque no la veamos aún. Esperar en silencio, como nos enseña la Biblia, es un acto de fe que nos prepara para recibir su propósito de formas que a veces solo se entienden con el tiempo. El silencio también trae lecciones de humildad. Cuando Dios guarda silencio, nos invita a dejar de lado nuestras urgencias y expectativas. Es una oportunidad para reconocer que no somos el centro de todo, que no todo debe suceder según nuestro plan. Nos pide paciencia y humildad, una disposición para soltar lo que creíamos que era lo mejor y abrirnos a lo que Él tiene preparado, incluso si no lo comprendemos ahora. En ese proceso, el silencio se convierte en un espacio de transformación. Dios nos enseña a ver más allá de lo inmediato y a descubrir la paz que llega cuando dejamos de insistir en lo que creemos que necesitamos
Y aunque el silencio de Dios pueda parecer difícil de soportar, si lo abrazamos, descubriremos los beneficios que trae a nuestra vida espiritual. Este silencio es una invitación a una paz profunda, a una fe que no se tambalea ante la falta de respuestas inmediatas y a una dependencia total en Él. Es en la quietud donde nos damos cuenta de que, a pesar de no escuchar palabras, su presencia es constante, fiel y segura. Este silencio puede ser su forma de recordarnos que, aunque no siempre entendamos, Él siempre está presente, obrando en nuestro favor de maneras que solo con el tiempo podremos ver. En última instancia, el silencio de Dios no es un rechazo, es una respuesta en sí misma. Nos enseña a descansar en su fidelidad, a confiar que incluso en esa aparente quietud, Él está trabajando en nuestras vidas. Nos invita a descubrir una nueva profundidad en nuestra relación con Él, donde su presencia se vuelve más clara en la calma, en la espera, en la quietud. Y al final, aprendemos que este silencio no es vacío, sino una presencia que nos sostiene, nos fortalece y nos recuerda que Dios está con nosotros, aun cuando no podamos escucharlo. Número 4. El poder transformador de un corazón quebrantado ante Dios. Un corazón quebrantado es algo que Dios no solo acepta, sino que valora profundamente. En el Salmo 51:17, David expresa una verdad tan poderosa. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué significa esto? Que más allá de cualquier acto externo o sacrificio, lo que Dios realmente busca es que tengamos un corazón humilde, que se presenta ante Él sin máscaras, sin pretender ser perfectos. Cuando estamos rotos, cuando reconocemos nuestra necesidad de su gracia, ese es el sacrificio que Dios realmente recibe con gozo, porque sabe que estamos abiertos a su obra en nosotros. El quebrantamiento, aunque suene a debilidad, es el camino directo hacia la transformación. Isaías 57 lo dice claramente. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Cuando nos sentimos destrozados, cuando nuestras fuerzas se agotan y no sabemos qué hacer, Dios no se aleja. Al contrario, Él se acerca más. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando su gracia puede actuar de forma más profunda. Porque cuando estamos rotos, ya no intentamos cubrir nuestras heridas, ya no tratamos de poner excusas, simplemente nos rendimos. Y esa rendición es la que permite que su poder sanador fluya en nuestras vidas, restaurándonos desde adentro. Reconocer nuestras debilidades es un acto que abre el camino a la gracia de Dios. Cuando admitimos que no somos suficientes, que tenemos fallas, que no siempre podemos solos, estamos dejando espacio para que Él actúe. Es como limpiar un terreno lleno de piedras para que algo nuevo pueda crecer. Un corazón que reconoce su necesidad de Dios se convierte en tierra fértil, y en esa tierra su amor puede florecer y hacer cosas que nunca podríamos imaginar. En esa honestidad con Dios, cuando aceptamos que hay áreas en nuestra vida que necesitan su intervención, permitimos que su transformación ocurra de manera real y duradera. Piensa en una vasija rota. Al principio parece algo inútil, algo que no puede ser usado, pero en manos de un alfarero experto, esa vasija puede ser reconstruida, no solo restaurada, sino fortalecida. Dios, como nuestro Creador, hace lo mismo con nosotros. Él toma nuestras partes rotas, nuestras debilidades, y las utiliza para hacer algo mucho más fuerte y hermoso. No se trata solo de reparar, se trata de renovar, de crear algo nuevo con nuestras vidas. Este proceso de reconstrucción divina solo ocurre cuando aceptamos nuestro quebrantamiento y se lo entregamos a Él, confiando en que su poder es suficiente para sanar cualquier herida y restaurar cualquier daño. Y la belleza de un corazón quebrantado es que, cuando lo dejamos en manos de Dios, nos permite vivir en una relación más auténtica con Él.
nos libera de la necesidad de aparentar perfección o de cargar con la fachada de que todo está bien cuando no lo está. Este estado de humildad también nos da la capacidad de empatizar más con los demás, de perdonar con más facilidad, de ver la obra de Dios en nuestra vida y en la de otros con un corazón agradecido. Es como si, al estar rotos, nuestra alma se volviera más receptiva a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Un corazón contrito y humillado es, en el fondo, una invitación para que Dios haga su obra en nosotros. Nos acerca a su propósito, nos conecta con su paz y nos permite caminar con una fe genuina. No se trata de esconder nuestras heridas o de fingir que todo está bien. Se trata de traer nuestras debilidades a Dios y decirle: aquí estoy, con todo lo que soy, con todo lo que tengo te necesito. Y en esa declaración, en esa entrega sincera, Dios hace maravillas. Recuerda, en cada momento de quebrantamiento, cuando te sientas más débil, cuando pienses que no puedes más, Dios está ahí. Él está dispuesto a reconstruir, a sanar, a restaurar. Él no desprecia un corazón contrito, al contrario, lo recibe con amor y lo transforma. Es en ese lugar de humildad y arrepentimiento donde su poder actúa con mayor fuerza. Y esa es la promesa, que en tus momentos más oscuros, Dios está trabajando en ti, preparándote para algo más grande. Porque Él siempre se acerca a los corazones que se rinden a su amor. Número 5. Cómo Dios se manifiesta en medio de nuestras dudas e incertidumbres. La duda. Algo que todos enfrentamos en algún momento, ¿verdad? Nos encontramos en situaciones donde no sabemos qué hacer. Nos preguntamos si estamos en el camino correcto, si las decisiones que tomamos realmente reflejan la voluntad de Dios. Y aquí es donde surge una pregunta importante. ¿Cómo maneja Dios nuestras dudas? ¿Cómo responde Él cuando estamos llenos de incertidumbre y buscamos una dirección clara? Pues la respuesta está en su comprensión y en su paciencia. Él no se molesta ni se decepciona por nuestras dudas. De hecho, las usa para acercarnos más a Él. Pensemos en la historia de Gedeón. Gedeón, en Jueces 6:36, es un hombre que fue llamado por Dios para liderar a Israel en un momento de crisis. Y aunque Dios le dio instrucciones claras, Gedeón tuvo dudas, pidió señales, no una vez, sino dos. Él puso a prueba la voluntad de Dios, pidiéndole que humedeciera solo una lana mientras el suelo permaneciera seco, y luego al revés. ¿Y qué hizo Dios? Respondió a sus peticiones, dándole la confirmación que tanto buscaba. Gedeón no fue castigado por sus dudas. Dios, con paciencia, le dio la seguridad que necesitaba. Esta historia nos muestra que Dios no solo conoce nuestras inseguridades, sino que está dispuesto a guiarnos incluso a través de ellas, usándolas para fortalecer nuestra confianza en Él. Cuando dudamos, es una oportunidad para depender más de Dios y menos de nuestra lógica. Proverbios 3:5 nos dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Este versículo nos recuerda que, aunque nuestras dudas a veces pueden hacernos sentir inseguros, también nos llevan a buscar a Dios con mayor determinación. En esos momentos se convierte en nuestra única fuente de certeza. No tenemos todas las respuestas, y eso está bien. Lo importante es que, en medio de la incertidumbre, aprendamos a confiar en Él, a no apoyarnos únicamente en nuestra propia capacidad de entender, sino en su fidelidad y su amor. Es común que en tiempos de duda queramos pedir señales, algo tangible que nos confirme que estamos en el camino correcto. Gedeón hizo lo mismo, y Dios le dio esas señales, pero también es importante recordar que, a veces, Dios nos pide esperar, y eso requiere paciencia. Aprender a confiar en su tiempo y no en el nuestro, porque aunque queramos certeza inmediata, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Al pedirle señales, al buscar confirmación, también estamos desarrollando la habilidad de esperar en su perfecta voluntad. Y en esa espera,
nos volvemos más sensibles a su dirección, aprendemos a escuchar su voz de una manera más profunda y a depender completamente de su guía. Dios no se ofende por nuestras dudas sinceras. Él no espera que tengamos todo resuelto o que nuestra fe sea siempre inquebrantable. Más bien, usa esos momentos de incertidumbre para acercarnos a Él, para construir una relación más íntima y genuina. La historia de Gedeón es un recordatorio de que cuando buscamos a Dios desde el fondo de nuestras dudas, Él responde. A veces nos da una señal, otras veces nos da paz en el corazón y en ocasiones nos da paciencia para esperar. Lo importante es que cada una de nuestras preguntas es una invitación para conocerlo más profundamente, para ver que su amor y su dirección no dependen de nuestra certeza, sino de su gracia. Enfrentar nuestras dudas con fe y apertura transforma nuestra relación con Dios. La duda, cuando la llevamos a Él, nos hace más receptivos a su voz y nos ayuda a soltar nuestras propias expectativas para abrazar su plan. Es un camino hacia una fe madura, una fe que aprende a confiar, aunque no tenga todas las respuestas, una fe que reconoce que Dios está trabajando, incluso en el silencio y en la espera. Al final, nuestras dudas son oportunidades de crecimiento. Nos enseñan a depender de Él en cada paso, a reconocer que su sabiduría es mucho más grande que la nuestra y a encontrar paz en la certeza de que Él nunca nos abandona, incluso cuando no entendemos todo el panorama. Así que la próxima vez que sientas dudas, recuerda, no son un fallo en tu fe, sino una invitación a buscar a Dios más profundamente. Él está contigo en cada pregunta, en cada momento de incertidumbre, usando esas experiencias para guiarte, fortalecerte y revelarte su amor de maneras que solo se ven cuando confiamos y esperamos en Él. Número 6. ¿Cómo desarrollar una escucha atenta a la voz de Dios? ¿Sabías que Dios anhela hablar contigo? No solo ocasionalmente, sino de forma constante, clara y directa. Jesús mismo lo dijo en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto significa que escuchar la voz de Dios no es solo para algunos, es algo que Él quiere para todos sus hijos. Dios nos quiere guiar, consolar, dirigir y llenar de paz. Pero para poder experimentar eso, debemos aprender a escucharle con atención. Jesús enfatizó muchas veces la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios. No se trata solo de oír, sino de hacer. En Mateo 7:24, Él dice que quien oye sus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. ¿Qué significa esto? Que escuchar la voz de Dios y obedecerla es lo que nos da una base sólida para enfrentar cualquier tormenta de la vida. Él nos da instrucciones para nuestro bien, para protegernos y darnos sabiduría. Así que cada vez que abrimos nuestro corazón a su voz, estamos construyendo sobre esa roca sólida que es Cristo. Pero claro, no siempre es fácil. Vivimos rodeados de ruido y distracciones, ¿verdad? Pensamientos que se cruzan, preocupaciones que nos inundan, notificaciones constantes y a veces hasta nuestros propios temores se convierten en obstáculos para escuchar a Dios. Nos dejamos llevar por la prisa y el estrés y sin darnos cuenta alejamos nuestra atención de Él. Si queremos escuchar su voz, necesitamos aquietarnos, crear un espacio en nuestra mente y en nuestro corazón para Dios. Esa tranquilidad interior es el terreno donde su voz se hace más clara. No es que Dios no quiera hablarnos, sino que necesitamos aprender a enfocar nuestra atención en Él. Dios también nos habla de diferentes maneras. No siempre es una voz audible, a veces es a través de su palabra, otras veces en la oración, en los consejos de personas sabias o incluso en las circunstancias. Lo importante es desarrollar el discernimiento para reconocer su voz en cada situación. Hay muchas voces en nuestra vida, la nuestra, la de otros, la de las preocupaciones, pero aprender a distinguir cuál es la de Dios requiere práctica y sensibilidad espiritual. Nos ayuda a preguntarnos, ¿esto me trae paz? ¿Esto refleja la verdad de la palabra de Dios?
Si nos entrenamos para discernir su voz, cada vez será más fácil reconocerla, incluso en medio de todas las demás. Ahora, acercarnos a Dios con un corazón humilde es clave. La humildad es como la puerta que abre el espacio para escucharle. ¿Recuerdas la historia de Samuel cuando era niño? Él escuchó la voz de Dios y respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa actitud de humildad, de disposición a escuchar y obedecer, es esencial. Nos permite no solo recibir, sino también confiar en que lo que Él nos diga es para nuestro bien, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Con un corazón humilde, estamos abiertos a recibir su guía, porque entendemos que Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Finalmente, escuchar a Dios no se trata solo de recibir una palabra y ya. Se trata de actuar con prontitud, de responder y perseverar en lo que nos dice. La Biblia está llena de ejemplos de personas que obedecieron rápidamente a la voz de Dios, y los resultados fueron transformadores. Piensa en Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero obedeció, o en Pedro, que lanzó sus redes nuevamente al agua cuando Jesús se lo pidió y contra toda lógica encontró una gran pesca. Obedecer la voz de Dios siempre trae bendiciones, incluso cuando no tiene sentido a nuestros ojos. Nos ayuda a construir una vida sobre su voluntad y su amor. Así que la próxima vez que busques escuchar a Dios, recuerda que Él ya está ahí, hablando. Solo necesitamos aquietarnos, acercarnos con humildad y estar listos para obedecer. No siempre entenderemos todo de inmediato, pero podemos confiar en que su voz nos guiará a algo mejor de lo que podríamos imaginar. Su dirección nos da paz, fuerza y propósito. Porque cuando seguimos su voz, estamos siguiendo el camino hacia la plenitud y la verdadera paz que solo Dios puede dar. Número 7. Escuchando a Dios en las emociones profundas. Dios se manifiesta en nuestras emociones más profundas, incluso en aquellas que a veces preferimos ignorar o reprimir. Las emociones son un lenguaje, una manera en la que Dios nos habla y nos invita a acercarnos a Él. En el Salmo 42 encontramos una conversación íntima entre el salmista y su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aquí el salmista reconoce su abatimiento, pero también lo lleva a Dios, con la confianza de que, en medio de esa tristeza, Dios está presente. Este versículo nos enseña que nuestras emociones no son enemigos de la fe, sino puentes que nos llevan a buscar a Dios con mayor sinceridad y entrega. Jesús mismo vivió las emociones humanas en toda su intensidad. Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, pero también uno de los más poderosos, nos dice: Jesús lloró. Al ver el dolor de Marta y María por la pérdida de su hermano Lázaro, Jesús no solo sintió compasión, sino que permitió que esa emoción se expresara. Lloró con ellos, mostrando que las emociones no son una señal de debilidad, sino de una humanidad que conecta profundamente con los demás. Jesús nos muestra que podemos abrazar nuestras emociones, reconocerlas y llevarlas a Dios en busca de consuelo y dirección. No se trata de ignorar el dolor, sino de encontrar en Dios la paz y el sentido en medio de él. Cuando sentimos emociones profundas como la tristeza, el dolor o la compasión, es una oportunidad para hacer introspección, para preguntar: ¿qué me está diciendo Dios a través de esto? Es como si Dios nos llamara a pausar y reflexionar, a escuchar su voz en medio de nuestras emociones. Estas experiencias nos llevan a una relación más auténtica con Él, donde no hay máscaras ni perfecciones falsas, solo una conexión sincera desde nuestro ser más vulnerable. En esos momentos descubrimos que Dios no solo está ahí para escucharnos, sino para abrazarnos y guiarnos, mostrándonos su propósito incluso en medio de nuestras emociones más difíciles. El Salmo 42 también nos recuerda que, cuando estamos abrumados por nuestras emociones, podemos esperar en Dios. Podemos poner nuestra esperanza en Él y encontrar consuelo en su presencia. La espera no siempre es fácil,
Cuando estamos angustiados o tristes, lo que más queremos es una solución rápida, algo que calme nuestro corazón de inmediato. Pero al esperar en Dios, le permitimos obrar en lo profundo de nuestro ser, transformando nuestra tristeza en paz y nuestra incertidumbre en confianza. La espera nos enseña a depender de Él, a encontrar la fortaleza en su amor y a vivir cada emoción desde una fe que sabe que Él está en control. Escuchar a Dios en nuestras emociones nos da claridad y paz. Es aprender a no temer nuestras emociones, sino a verlas como una oportunidad para acercarnos a Dios. Cuando llevamos nuestras emociones a su presencia, descubrimos que Él no solo las entiende, sino que también las transforma. Desarrollamos una vida emocional más saludable, una fe que no se desvanece con el dolor, sino que crece y se fortalece, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso, en cada lágrima, en cada duda. Nos volvemos más sensibles a su amor, a su paz y a su guía. Nuestras emociones también reflejan nuestra humanidad y nuestra necesidad de Dios. Cuando experimentamos compasión por otros, tristeza o alegría, estamos respondiendo a esa naturaleza que Dios nos ha dado, una naturaleza que necesita de su amor y de su consuelo. Jesús, al llorar por Lázaro y consolar a los que sufrían, nos mostró cómo la compasión y la empatía son formas en las que podemos reflejar el amor de Dios hacia los demás. Cada vez que compartimos el dolor de alguien, que ayudamos a otro en sus momentos difíciles, estamos dejando que Dios obre a través de nuestras emociones para impactar a los que nos rodean. Aprovechar esos momentos de dolor o de tristeza nos ayuda a fortalecer nuestra conexión con Dios. Es en la vulnerabilidad donde encontramos su presencia más cercana, donde su consuelo y su amor se vuelven reales. Así que la próxima vez que te sientas abrumado o desbordado, recuerda que Dios está ahí, en cada emoción, hablándote, guiándote y dándote una paz que solo Él puede dar. Él no te pide que suprimas tus emociones, te invita a llevarlas a su presencia, a escuchar su voz en medio de ellas y a descubrir su amor transformador que sana, restaura y fortalece tu vida. Número 8. Desarrollo de una conciencia limpia. Mantener una conciencia limpia es clave para nuestra relación con Dios. Cuando nuestra conciencia está en paz, podemos acercarnos a Él con confianza sin sentir que hay algo que nos frena. La Biblia en Juan 3:21 nos dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Una conciencia limpia nos da libertad, nos permite vivir con una paz que no puede ser alterada fácilmente. No tener nada que reprocharnos nos da una conexión más sincera con Dios, una relación en la que podemos escuchar su voz sin interferencias, sin que la culpa o el miedo nos bloqueen. Tener una conciencia limpia no significa ser perfecto, significa ser sincero y abierto con Dios, reconocer nuestras faltas y pedir su ayuda para seguir adelante. En el Salmo 32, el salmista habla de declarar su pecado sin encubrirlo y cómo al hacerlo encuentra la paz y el perdón de Dios. Confesar nuestras faltas, nuestros errores, es como abrir una ventana en una habitación cerrada. Dejamos entrar la luz y el aire fresco de su perdón y su gracia. A veces, tratar de esconder nuestras faltas solo acumula carga en nuestro corazón. Pero cuando somos honestos con Dios, cuando le confesamos incluso nuestros pensamientos más profundos, Él nos limpia, nos da una nueva oportunidad y nos fortalece para vivir en integridad. Una conciencia limpia también refleja una vida que está alineada con los valores de Dios. No se trata solo de evitar hacer lo malo, sino de vivir de manera intencional, buscando reflejar su amor, su justicia y su bondad. Cuando elegimos ser honestos, ser justos y practicar la misericordia, estamos creando en nuestro interior una conciencia tranquila que sabe que está haciendo lo correcto. Esta paz interna nos permite experimentar una claridad y una paz que vienen de Dios mismo. Vivir en obediencia y en los valores de su palabra no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean.
Cuando otros ven que vivimos con integridad, nuestra vida se convierte en un testimonio del amor y la verdad de Dios. Ahora, vivir con una conciencia limpia requiere disciplina y sinceridad para examinar constantemente nuestro corazón. En nuestra vida diaria es fácil caer en actitudes que no son agradables a Dios o en pequeñas decisiones que nos alejan de su voluntad. Pero un corazón que busca a Dios no teme hacer autoexamen, porque sabe que el objetivo no es condenarse, sino crecer y acercarse más a Él. Cada vez que nos tomamos un momento para reflexionar y para traer nuestras fallas ante Dios, estamos permitiendo que su luz revele áreas en las que necesitamos mejorar, y esto nos ayuda a mantenernos cerca de Él y a fortalecer nuestra fe. Los beneficios de mantener una conciencia limpia son tanto espirituales como emocionales. Nos dan una paz que no puede ser comprada, una libertad de vivir sin temores ni cargas. Cuando sabemos que estamos bien con Dios, que no tenemos nada que ocultar, vivimos con una seguridad y una alegría que no dependen de las circunstancias externas. Nos permite disfrutar de una comunión más plena y cercana con Dios, de sentir su presencia y su guía con claridad. Esta libertad nos llena de esperanza y nos impulsa a seguir creciendo en nuestra relación con Él. La confesión y el perdón son dos caminos directos hacia una conciencia limpia. Dios nos llama a confesar nuestras faltas, no para juzgarnos, sino para darnos su perdón y liberarnos de cualquier carga de culpa o remordimiento. Él sabe que la culpa pesa, que nos limita y que afecta nuestra relación con Él y con los demás. Cuando nos acercamos a Él con humildad, reconociendo nuestros errores, Él nos limpia, nos restaura y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, con una paz renovada. Para vivir con una conciencia limpia, necesitamos también practicar disciplinas espirituales que nos mantengan en el camino de la rectitud y la integridad. La oración, la lectura de la palabra y la reflexión diaria son herramientas que nos ayudan a estar alineados con su voluntad. Además, vivir con transparencia y humildad nos permite construir relaciones genuinas con los demás. Al ser transparentes y sinceros, tanto con Dios como con las personas a nuestro alrededor, vivimos sin cargas, sin miedo a que algo oculto salga a la luz. Y eso nos da una paz y una libertad inigualables. Una conciencia limpia no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también nos permite vivir en integridad y reflejar su amor en todo lo que hacemos. Número 9. El llamado divino en deseos y aspiraciones. Dios pone en nuestro corazón deseos y aspiraciones que van mucho más allá de simples anhelos personales. Son señales, pequeñas brújulas internas que nos muestran la dirección en la que Él quiere guiarnos. Filipenses 2:13 nos lo dice claramente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No solo nos da el deseo, sino también la capacidad de cumplirlo. Cuando nuestros deseos están alineados con su voluntad, es una indicación de que Él nos está llamando a algo, nos está preparando para un propósito mayor. A veces sentimos una inclinación, una pasión, un deseo que simplemente no se va, algo que se queda en el corazón y nos impulsa. ¿Alguna vez te has preguntado si eso es más que un simple sueño? Dios, en su inmenso amor y sabiduría, nos da deseos específicos para que descubramos y desarrollemos los dones que Él ha puesto en nosotros. Es como si esos anhelos fueran una invitación de Dios para crecer, para avanzar hacia lo que Él ha planeado. Cuando reconocemos nuestros deseos como un posible llamado divino, nos acercamos a Dios con una pregunta genuina: Señor, ¿esto es de ti? Y al hacerlo, comenzamos a entender que nuestros anhelos tienen una profundidad y un propósito mayor cuando los encomendamos a Él. Proverbios 16 nos recuerda: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Encomendarle nuestros deseos y sueños a Dios es un acto de fe y de entrega. Le decimos: Señor, yo quiero esto, pero lo pongo en tus manos.
Es en esa entrega donde Él comienza a guiarnos, a afirmar nuestros pensamientos y a darnos claridad. Al poner nuestras aspiraciones en sus manos, no solo le pedimos que nos dé dirección, sino que también le damos permiso para transformar nuestras intenciones y alinearlas con su plan. Esta práctica fortalece nuestra relación con Dios, porque nos volvemos sensibles a su voz, a su voluntad. Dejamos de perseguir metas por capricho y comenzamos a caminar con propósito, sabiendo que nuestros sueños están en manos de aquel que tiene un plan perfecto para nuestra vida. Ahora, no todos los deseos que tenemos vienen de Dios, y es importante discernir entre aquellos que reflejan su voluntad y aquellos que surgen de nuestras propias ambiciones o de influencias externas. Es fácil caer en la tentación de perseguir algo solo porque es popular o porque sentimos presión de lograrlo. Pero Dios nos llama a examinar nuestros deseos, a ver cuáles persisten en el tiempo, cuáles nos llevan a una vida de amor, de servicio, de crecimiento espiritual. Si un deseo se alinea con el amor de Dios, con la compasión, con la justicia y la verdad, es una señal de que podría ser un llamado divino. Y esos deseos son los que debemos cultivar y perseguir con todo el corazón, porque ellos nos llevan a vivir una vida plena y alineada con su propósito. La confianza es clave cuando caminamos en los deseos que Dios pone en nuestro corazón. Cuando encomendamos nuestras aspiraciones a Dios, podemos tener la paz de que Él guiará nuestros pasos, incluso si el camino no siempre parece claro. Dios trabaja en nosotros de manera sutil, moviéndonos en la dirección correcta, confirmando o redirigiendo nuestros deseos a medida que permanecemos atentos a su voz. Cuando seguimos su guía, caminamos con seguridad, sabiendo que Él está en control y que cada paso que damos nos acerca a la realización de su plan para nosotros. Cuando vivimos de acuerdo con los deseos y aspiraciones que Dios ha puesto en nosotros, experimentamos una vida llena de paz y satisfacción. Sabemos que no estamos persiguiendo un sueño vacío, sino un llamado, una misión que nos conecta con el propósito eterno de Dios. Estos deseos nos llevan a una vida que trasciende lo material y lo temporal, una vida que se enfoca en el impacto eterno y en servir a los demás. Es vivir una vida significativa, donde cada paso es una respuesta al amor de Dios. Dios nos llama a perseverar en esos deseos que nacen de su corazón. No siempre será fácil, pero podemos confiar en que Él nos dará la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Y al mismo tiempo necesitamos la humildad para dejar ir aquellos sueños que no están alineados con su voluntad, porque su propósito siempre será mejor. A veces, soltar ciertos deseos es parte de su plan para llevarnos hacia algo más grande, algo que ni siquiera imaginábamos. Cada deseo genuino que Dios pone en nuestro corazón es un acto de su amor. Es su manera de decirnos que tiene un plan, que nuestra vida tiene sentido y propósito. Así que agradezcamos esos deseos, esos anhelos, y sigámoslos con la certeza de que Él está con nosotros en cada paso, guiándonos, fortaleciéndonos y llevándonos hacia una vida que refleja su amor y su gloria. Número 10. Voz de Dios en momentos de provocación. Dios utiliza los momentos de provocación y conflicto como herramientas para moldearnos, afilar nuestro carácter y desarrollar en nosotros virtudes como el amor y la paciencia. Proverbios 27:17 lo dice claramente: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es en esos momentos de roce, de desafío, cuando se revela quiénes realmente somos y cómo reaccionamos. Las provocaciones no son solo dificultades, son oportunidades que Dios nos da para ser mejores, para pulirnos. Él permite que nos enfrentemos a personas o situaciones que nos desafían, porque en esos momentos podemos crecer, aprender a perdonar y desarrollar una mayor madurez espiritual. Jesús nos llama a un nivel de amor que desafía cualquier lógica humana cuando nos pide que amemos a nuestros enemigos. En Mateo 5:44, Él dice: amad a vuestros enemigos. ¿Te imaginas el poder de este amor?
En vez de responder al conflicto con odio, nos invita a responder con amor, y esto es una de las maneras en que podemos escuchar la voz de Dios en momentos de provocación. Cuando alguien nos ofende o nos provoca, podríamos devolver la misma moneda, pero Jesús nos invita a algo completamente diferente. Nos pide que imitemos su compasión y paciencia, incluso hacia aquellos que parecen estar en nuestra contra. Este amor, este acto de responder con bondad, es una oportunidad de reflejar la misericordia de Dios, de demostrar que hay algo en nosotros que va más allá de lo humano, que es divino. Estos momentos también nos ayudan a mirar hacia adentro. Las provocaciones sacan a la luz lo que realmente llevamos en el corazón. A veces reaccionamos con ira, con impaciencia o nos sentimos profundamente ofendidos. Pero en realidad, cada conflicto es una oportunidad de introspección. Es un espejo que nos muestra lo que aún necesitamos trabajar en nuestro carácter. Quizás hay orgullo o resentimiento escondido o simplemente una falta de paciencia. Pero si somos sinceros, estos conflictos nos invitan a hacer un análisis honesto de nuestras reacciones, a ver cuáles son las áreas donde necesitamos la transformación de Dios. Podemos pedirle que nos ayude a responder con amor y que nos dé la fortaleza para mejorar nuestras actitudes. Cada conflicto puede ser un paso más hacia una vida más parecida a la de Cristo. Otra respuesta poderosa es la humildad y la entrega. Cuando alguien nos provoca, es fácil querer defendernos, responder con orgullo o sentirnos superiores. Pero Jesús nos invita a algo diferente, a ser humildes y dejar que sea Dios quien nos defienda. Él nos llama a no responder al mal con mal, sino a confiar en su justicia y dejarle a Él el resultado de cada situación. Esto nos libera de la carga de la venganza y de la necesidad de siempre ganar. En cambio, nos permite vivir en paz, con la seguridad de que Dios está con nosotros y que Él es nuestro defensor. El amor y el perdón en estos momentos de provocación nos transforman. Cuando elegimos perdonar, estamos dejando de lado la carga de la amargura y el resentimiento. Nos liberamos y dejamos espacio para que el amor de Dios crezca en nuestro corazón. Esto fortalece nuestra relación con Él y nos permite vivir en paz. Cada vez que elegimos amar y perdonar, estamos diciéndole a Dios que queremos acercarnos más a Él y vivir una vida de libertad, sin cadenas de odio ni rencor. Así, cada provocación se convierte en una oportunidad para manifestar su paz y su amor, para cultivar un corazón fuerte y compasivo, capaz de resistir las pruebas con gracia. Dios también usa estos momentos para enseñarnos paciencia y autocontrol, virtudes esenciales para nuestra vida de fe. Es en los conflictos donde aprendemos a respirar profundo, a no responder de inmediato y a esperar en Dios antes de actuar. Esta práctica nos ayuda a desarrollar una mayor resistencia emocional, una paz interna que no depende de cómo nos traten los demás, sino de nuestra confianza en el amor de Dios. La empatía también es una gran aliada en estos momentos. Al intentar comprender la perspectiva de quienes nos provocan, al verlos como personas con luchas y dolores, es más fácil responder con amor. Esta empatía, este deseo de ver más allá de la provocación, nos permite actuar desde un lugar de compasión, sabiendo que todos tenemos nuestras propias batallas. Perdonar en estos momentos es también un acto de liberación. Al soltar el resentimiento, fortalecemos nuestra conexión con Dios y avanzamos en paz. Las provocaciones nos desafían, pero también nos ofrecen la oportunidad de crecer, de aprender a amar como Jesús y de vivir una vida que refleja el carácter de Cristo. En cada conflicto podemos encontrar una invitación de Dios para profundizar en el amor, la paz y la compasión, acercándonos más a su imagen y semejanza. Número 11. Reconociendo el Espíritu en palabras de paz. La paz de Dios es una de las señales más claras de su presencia y guía en nuestras vidas. Cuando hablamos de esa paz,
No nos referimos a la ausencia de problemas, sino a una calma interna, una seguridad que proviene de saber que estamos en las manos de Dios. Colosenses 3:15 nos dice: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones». Esta paz no solo es una señal de que Él está con nosotros, también es una brújula, una guía que nos muestra el camino cuando necesitamos tomar decisiones. Esa paz en el corazón es el testimonio de que estamos alineados con su voluntad y de que podemos caminar con confianza, sabiendo que Él va delante de nosotros. Esa paz que Dios nos da, que Pablo describe en Filipenses 4:7 como la paz que sobrepasa todo entendimiento, actúa como una protección espiritual. Es una paz que no se puede explicar y que no depende de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Es una paz que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos, que nos sostiene en los momentos de incertidumbre y adversidad. Cuando el mundo parece derrumbarse o cuando las preocupaciones amenazan con abrumarnos, esa paz se convierte en nuestro refugio, en una base sólida sobre la cual podemos descansar. Dios nos da esta paz, no solo para que estemos tranquilos, sino para que podamos enfrentarnos a las dificultades con una mente y un corazón en calma, confiados en que Él tiene el control. Dios también nos habla a través de palabras de paz que vienen de otros. Puede ser un amigo que nos consuela con una palabra amable, o alguien que nos ofrece un consejo en un momento de necesidad. La paz que sentimos al escuchar estas palabras no es accidental. Es el Espíritu Santo obrando a través de las personas que Dios pone en nuestro camino. Por eso es importante que aprendamos a reconocer estas palabras de paz como señales de su amor y su dirección. Dios usa a las personas cercanas a nosotros como instrumentos para guiarnos y fortalecernos, y muchas veces sus palabras son la respuesta que hemos estado buscando. La paz de Dios también nos da discernimiento en medio de la confusión. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de distracciones, de presiones y preocupaciones, pero cuando estamos en sintonía con Dios, su paz nos ayuda a filtrar lo importante de lo pasajero. Esa paz actúa como una señal, como una luz que nos muestra por dónde ir y qué decisiones tomar. Incluso en los momentos más caóticos, su paz nos permite escuchar su voz claramente. Es como un ancla que nos mantiene firmes, que nos da serenidad cuando las olas de la vida intentan derribarnos. Si en medio del caos sentimos paz al tomar una decisión, esa paz es la confirmación de que Dios está con nosotros en ese camino. Vivir bajo la paz de Dios nos da una confianza y seguridad incomparables. Nos ayuda a enfrentar el día a día sin miedo ni ansiedad, a saber que, sin importar lo que venga, Él está en control. Esa paz no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Nos permite ser un reflejo de su amor y serenidad, ser un canal de paz para quienes nos rodean. Al vivir en esta paz, experimentamos una vida más plena, una vida que no se deja arrastrar por el estrés o la preocupación, sino que se sostiene en la confianza de que Dios tiene un propósito perfecto para cada circunstancia. Para mantenernos en esta paz, la oración y la meditación en su palabra son fundamentales. Al pasar tiempo con Dios, permitimos que su paz llene nuestro corazón y nuestra mente. En esos momentos de oración, nos vaciamos de nuestras preocupaciones y las dejamos en sus manos para recibir a cambio su paz. Además, rodearnos de personas que compartan nuestra fe y valores nos ayuda a fortalecer este sentido de paz. Buscar consejo y apoyo en quienes reflejan esa paz nos recuerda que no estamos solos y que Dios usa a otros para ayudarnos a escuchar su voz en momentos de duda o desafío. La paz de Dios es más que un sentimiento, es una señal de su amor y su presencia. Es un regalo que fortalece nuestra fe, nos conecta con su voluntad y nos permite vivir con gratitud y serenidad. Esa paz guarda nuestro corazón y nos permite enfrentar la vida con una confianza tranquila, sabiendo que Dios está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso.
Número 12. Identificando el llamado en el silencio de las puertas cerradas. A veces en la vida enfrentamos puertas cerradas que nos dejan confundidos, preguntándonos por qué no se abren ciertos caminos. Pero fíjate en lo que nos dice Apocalipsis 3:7. Dios es quien abre las puertas que nadie puede cerrar y cierra las que nadie puede abrir. Esto significa que, en su infinita sabiduría, Dios controla cada oportunidad que llega a nuestras vidas y también las que se nos cierran en la cara. Cada puerta que no se abre es un acto de dirección divina. A veces, esas puertas cerradas son su manera de protegernos o de guiarnos hacia el lugar que realmente necesitamos estar. Aunque en el momento no lo entendamos, Él ve lo que está más adelante. Y su amor y protección se manifiestan incluso en esos no que nos desconciertan. Ahora, el silencio que viene con esas puertas cerradas también tiene un propósito. Cuando no encontramos respuestas inmediatas o cuando sentimos que hemos hecho todo lo posible y nada cambia, es un llamado de Dios a confiar aún más en Él. Es en estos momentos cuando realmente aprendemos a depender de su sabiduría y no en nuestro propio entendimiento. Romanos 8:28 nos da la promesa de que todo obra para bien para los que aman a Dios. Esto no significa que entendamos cada obstáculo al instante, sino que tenemos la seguridad de que todo es parte del plan de Dios para nuestro bien. Así que cuando te encuentres frente a una puerta cerrada, recuerda que este es un momento para fortalecer tu fe. Dios está trabajando, aunque no lo veas, y lo que Él está preparando es siempre mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. En este proceso, la paciencia y la humildad son esenciales. Muchas veces queremos que todo se resuelva rápido, que las puertas se abran de inmediato y que el camino sea claro. Pero Dios nos llama a esperar, a dejarnos moldear por Él mientras esa puerta permanece cerrada. Tal vez esa puerta cerrada es la oportunidad que Él está usando para transformar algo en ti, para fortalecer tu carácter, para enseñarte algo que necesitas antes de pasar a lo siguiente. Cada cierre es una etapa de preparación, y cuando Dios considere que es el momento adecuado, Él abrirá el camino correcto, el que necesitas para cumplir su propósito en tu vida. Aceptar estas puertas cerradas con fe no solo trae paz, sino que también fortalece nuestro espíritu. Aprendemos a confiar en que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando nuestros planes y deseos no se cumplen de inmediato. En lugar de ver esas puertas cerradas como fracasos o rechazos, podemos verlas como oportunidades de crecimiento, momentos en los que nos acercamos más a Dios y dependemos más de su guía. Este cambio de perspectiva nos libera de la ansiedad y del miedo al fracaso, y nos permite vivir con una actitud de rendición y confianza en su perfecto plan. La oración es nuestro ancla en estos tiempos de espera. A través de la oración entregamos nuestras dudas, nuestra frustración y nuestras expectativas a Dios. Y en ese tiempo con Él encontramos paz, claridad y una comprensión más profunda de su voluntad. También es útil rodearse de personas de fe que puedan animarte, que te ayuden a recordar las promesas de Dios y te apoyen cuando el camino parece difícil. Estas personas que comparten nuestra fe pueden ser una fuente de esperanza y fortaleza en tiempos de espera, recordándonos que Dios siempre tiene el control. Finalmente, cada puerta cerrada es una lección en perseverancia. Aunque a veces queramos rendirnos, estas pruebas nos enseñan a confiar en la fidelidad de Dios, no en lo que vemos o sentimos en el momento. Nos recuerdan que nuestra fe está en un Dios que es constante, un Dios cuyo amor no falla y que siempre tiene en mente nuestro bienestar. Así que cuando sientas que estás ante una puerta cerrada, recuerda, esta no es una derrota ni un rechazo. Es un paso más en el plan de Dios para tu vida, una oportunidad para crecer en fe, en paz y en confianza en Él. Número 13. La intuición divina como inspiración de coraje.
Dios nos llama a la valentía, y esa valentía suele surgir de algo profundo, de esa intuición divina que nos impulsa a actuar incluso cuando la lógica y el miedo intentan detenernos. Fíjate en Josué 1:9, donde Dios le dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente». No es una simple sugerencia, sino un mandato a confiar, a dar ese paso. Muchas veces Dios utiliza esa voz interna para decirnos que estamos listos, que es el momento de avanzar, de salir de lo conocido. Esa intuición, cuando la reconocemos como su guía, se convierte en una señal clara de que Él nos está llamando hacia algo que requiere coraje, sí, pero que también promete crecimiento y propósito. Pensemos en la historia de Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14:29. Jesús lo llama, y Pedro, con una valentía impulsada por la fe, se lanza, camina sobre el agua. Este es un acto que desafía toda lógica. Sin embargo, la intuición divina lo impulsa, lo llama a hacer algo que parece imposible. ¿Y sabes qué es lo asombroso? Que aunque su fe flaquea y empieza a hundirse, Jesús está ahí para sostenerlo. Este momento de coraje de Pedro nos muestra que Dios usa nuestra intuición para empujarnos a experiencias transformadoras, momentos en los que nuestra relación con Él se fortalece. Incluso cuando nuestras fuerzas se sienten pequeñas, si escuchamos y seguimos ese llamado interno, descubrimos que Dios está ahí para tomarnos la mano, dándonos todo lo que necesitamos. Y aquí está la clave: el coraje, impulsado por esa intuición divina, siempre nos lleva a depender de Dios. Cada paso que damos en fe, especialmente cuando no podemos ver el camino completo, nos recuerda que no estamos solos. Esa voz interna, esa intuición, es una invitación a confiar en que Dios nos guiará y fortalecerá en cada paso. La fe nos permite avanzar aún en la incertidumbre, sabiendo que Dios ya ha preparado el camino por delante. Y eso es poderoso, porque la dependencia de Dios transforma el miedo en valentía y la incertidumbre en confianza. Dios no solo usa la intuición para guiarnos, también la utiliza para alinearnos con el propósito que ha planeado para nosotros. Esa corazonada, esa certeza que a veces no podemos explicar, es su manera de decirnos que nos ha preparado para cumplir algo significativo. Puede que esté fuera de nuestra zona de confort, puede que sintamos miedo, pero cada vez que respondemos a ese llamado, avanzamos hacia una vida más plena, una vida que refleja su gloria y nos acerca más a su propósito. Es como si nos estuviera diciendo: confía en que hay más por descubrir, algo más allá de tus límites actuales. Y cuando respondemos con valentía, experimentamos una paz que solo puede venir de Dios. Es una paz que fortalece nuestra fe y nos recuerda su fidelidad en cada desafío. Ese acto de coraje se convierte en una oportunidad para ver a Dios obrando en nuestras vidas, y esto nos llena de una seguridad inquebrantable. Esa paz nos permite enfrentar futuros desafíos con confianza, sabiendo que ya hemos visto la mano de Dios en acción y que Él no nos abandonará. Antes de dar cualquier paso, es vital la oración. Es en la oración donde encontramos claridad y paz. Cuando buscamos la dirección de Dios, Él nos confirma si ese impulso, esa intuición, es realmente su guía. La oración nos permite entrar en su presencia, recibir su paz y saber que no estamos actuando solos. Y también es importante rodearnos de personas de fe, personas que nos inspiran y nos animan a dar pasos de valentía cuando los desafíos son grandes. Tener una comunidad que nos respalde, nos fortalece y nos recuerda que Dios usa a otros para apoyarnos en nuestro camino. Cada acto de coraje que hacemos en fe es una oportunidad para crecer espiritual y emocionalmente. Nos fortalece, nos prepara para mayores desafíos y nos permite experimentar una vida más rica, llena de propósito y significado en Dios. Así que cuando sientas esa intuición, esa voz interna, recuérdalo: es Dios llamándote a avanzar con valentía. Él te ha equipado para lo que está delante de ti. Número 14. Sueños y revelación divina. Dios ha usado los sueños como un canal poderoso de comunicación desde los tiempos antiguos.
En Job 33:15 leemos que Dios habla en sueños y visiones para abrirnos los oídos y susurrarnos su voluntad. Piensa en esto. Mientras dormimos y nuestro cuerpo descansa, Dios puede elegir esos momentos para transmitirnos mensajes profundos. Él sabe que, en esos instantes de quietud, nuestra mente está libre de distracciones y abierta a recibir lo que Él quiera revelarnos. Así que los sueños no son solo imágenes pasajeras, sino una herramienta espiritual que Dios utiliza para guiarnos, advertirnos o inspirarnos. Nos recuerda que Él está siempre atento a nosotros, incluso cuando estamos en reposo. Mira el caso de José en Génesis 41, cuando Dios lo usa para interpretar el sueño de Faraón. Ese sueño contenía un mensaje importante, no solo para Faraón, sino para toda una nación. José, con la sabiduría dada por Dios, no solo interpreta el sueño, sino que ayuda a Egipto a prepararse para una hambruna que estaba por venir. Esto es increíble, ¿no? Dios no solo comunica su voluntad a través de sueños, sino que también nos da las herramientas para comprenderla y compartirla con los demás. A través de José, vemos que los sueños pueden tener un propósito mayor, más allá de nosotros mismos, y pueden ser la forma en que Dios nos invita a colaborar en su plan divino. Pero no todos los sueños vienen de Dios, y aquí es donde entra la necesidad de discernimiento. No todo sueño tiene un significado profundo. Algunos son simplemente reflejos de nuestras preocupaciones o de lo que vivimos en el día. Por eso es vital orar y pedirle a Dios sabiduría para diferenciar entre un mensaje de Él y un simple eco de nuestros pensamientos. Si tienes un sueño que sientes que te está diciendo algo especial, entrégaselo a Dios en oración. Pídele claridad y paz. Y confía en que, si es su voluntad, Él te mostrará el significado. El discernimiento nos ayuda a enfocar nuestra atención en aquello que viene de Dios y a dejar de lado lo que es pasajero. Y recuerda que los sueños de Dios suelen hablar en un lenguaje simbólico. Dios utiliza imágenes, símbolos y emociones en nuestros sueños para transmitir sus mensajes. Esto requiere paciencia y reflexión. No siempre vamos a entender de inmediato lo que Él nos dice, pero si tomamos el tiempo para meditar y orar, descubriremos capas de significado que nos transforman. No tengas miedo de anotar tus sueños, de reflexionar sobre ellos y de pedir la dirección de Dios. Él quiere que entendamos lo que nos dice y nos acompaña en el proceso de descubrimiento. Prestar atención a los sueños es un acto de humildad y fe. Es reconocer que Dios puede obrar en nuestra vida de maneras inesperadas. Al hacerlo, fortalecemos nuestra relación con Él y cultivamos una mayor sensibilidad a su voz. Los sueños nos muestran una faceta más íntima de Dios, una que trasciende las palabras y llega directamente a nuestro corazón. A través de ellos podemos recibir consuelo, dirección y a veces hasta respuestas a preguntas que llevamos dentro de nosotros. La oración es clave para entender los sueños de Dios. Es en la oración donde podemos pedir claridad y entendimiento. Y si en algún momento sientes que un sueño es especialmente complejo o confuso, no dudes en buscar consejo de personas de fe. La comunidad espiritual puede ser un apoyo invaluable, como lo fue José para Faraón, ayudándonos a ver más allá de nuestras limitaciones y a interpretar lo que Dios está revelando. A veces, Dios usa a otros para darnos la perspectiva que necesitamos. Cada vez que Dios nos revela algo a través de un sueño, nos está recordando que Él está activamente involucrado en nuestra vida. Es un recordatorio de su amor constante y de su disposición para guiarnos, incluso mientras dormimos. Así que, la próxima vez que tengas un sueño que te marque, tómate el tiempo para reflexionar, orar y pedir su guía. Dios está hablando y si le damos espacio en nuestro corazón, Él nos mostrará su camino a través de cada revelación, llevándonos hacia una vida llena de propósito y en armonía con su voluntad. Número 15.
Cómo el cuestionamiento sincero y la búsqueda de respuestas en momentos de sufrimiento pueden acercarnos a Dios. Cuando miramos la historia de Job, vemos un ejemplo de fe inquebrantable en medio del sufrimiento. Imagínate la profundidad de esa fe. Job está enfrentando una pérdida enorme, una agonía física y un dolor emocional casi insoportable. Y aún así, en Job 13:15, Job dice algo increíble. Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Te das cuenta? Job estaba diciendo que, a pesar de todo lo que estaba atravesando, su confianza en Dios seguía siendo absoluta. Esto nos enseña algo poderoso, que el sufrimiento y las preguntas difíciles no nos alejan de Dios. De hecho, pueden acercarnos más a Él. Job no ocultó su dolor ni sus preguntas, y en eso también nos muestra que cuestionar a Dios no es sinónimo de rebeldía, sino de buscar entender su propósito, su plan y su amor, incluso en el dolor. A través de su historia vemos cómo su relación con Dios pasa de ser una experiencia de oídas a una experiencia personal y profunda. En Job 42:5 él dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Ese versículo muestra una transformación en Job. Al principio, Job conocía a Dios a través de lo que había escuchado, pero después de su sufrimiento, su relación con Dios se convierte en algo mucho más profundo, algo tangible y real. Esto es algo que puede pasar en nuestras vidas también. A veces, son las experiencias difíciles las que nos hacen sentir la presencia de Dios de una manera más cercana. Tal vez, si no pasáramos por esos momentos, no llegaríamos a conocerlo de la misma manera. Es en el sufrimiento, en esas preguntas y en ese deseo de entender, donde nuestra relación con Dios se profundiza y se hace más genuina. Es normal que, en tiempos de dolor, surjan preguntas, y de hecho, esas preguntas pueden ser una manera de fortalecer nuestra fe. Job nos muestra que el cuestionamiento no es un enemigo de la fe, sino una herramienta que puede ayudarnos a crecer espiritualmente. Dios no se ofende cuando buscamos respuestas. Al contrario, Él nos invita a que nos acerquemos a Él con nuestras dudas y a que le expresemos lo que sentimos. En vez de alejarte de Él, lleva tus preguntas a la oración, medita en su palabra y confía en que Él te guiará. Dios es lo suficientemente grande como para recibir nuestras dudas y lo suficientemente amoroso para darnos paz en medio de ellas. También hay un punto de humildad en todo esto, algo que Job también aprendió. A veces necesitamos aceptar que hay misterios de Dios que están más allá de nuestro entendimiento. No todo tiene una explicación inmediata y eso puede ser difícil de aceptar. Pero parte de nuestra fe consiste en confiar en su sabiduría y en su plan, incluso cuando no entendemos. Dios ve el panorama completo, mientras que nuestra perspectiva es limitada. Así que, aunque no siempre tengamos respuestas, podemos descansar en el hecho de que Él es bueno y que su propósito es perfecto. Job llegó a ese punto de rendición, de aceptar que hay cosas que solo Dios puede comprender, y en eso encontró paz. Es cierto que esperar pacientemente en Dios no es fácil, pero esos momentos de espera y cuestionamiento pueden acercarnos más a su corazón. A medida que enfrentamos nuestras dudas y aprendemos a confiar, encontramos una paz que solo Él puede dar. Cada pregunta, cada momento de incertidumbre puede ser una oportunidad para profundizar en nuestra fe. A veces, en lugar de respuestas concretas, Dios nos da su presencia y su paz. Y eso es suficiente porque su presencia es la respuesta que más necesitamos. La oración se convierte en un refugio en estos tiempos de búsqueda. A través de la oración podemos procesar nuestro dolor, expresar nuestras preguntas y buscar su consuelo. Además, estar rodeados de una comunidad de fe puede hacer una gran diferencia, porque nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Personas que comparten nuestra fe pueden alentarnos, brindarnos una perspectiva más amplia y ayudarnos a ver la obra de Dios en medio del dolor.
Cada una de estas experiencias, cada pregunta y cada momento de duda no son en vano. Todo esto contribuye a un crecimiento espiritual profundo. Aprendemos a aceptar nuestras limitaciones, a confiar más en Dios y a ver su mano en cada etapa de nuestra vida, incluso en las más difíciles. El ejemplo de Job nos recuerda que el cuestionamiento sincero es una parte natural de la fe y que en cada etapa Dios está ahí, guiándonos, escuchándonos y dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al recorrer estas enseñanzas, hemos aprendido que escuchar la voz de Dios no siempre es una cuestión de oír palabras audibles, sino de estar atentos a su guía en el silencio, en nuestras dudas y en los deseos de nuestro corazón. Así como Dios habló a través de sueños, susurros y experiencias de vida, hoy sigue buscando maneras de conectarse con cada uno de nosotros, esperando que aquietemos nuestra mente y abramos nuestro corazón a su presencia. Ahora, te invito a poner en práctica estas enseñanzas, a reservar momentos de silencio y a confiar en que incluso cuando no escuches nada, su guía y su amor siempre están presentes. Recuerda, Dios no necesita levantar la voz para que lo escuchemos. Su susurro es suficiente para guiarnos hacia su paz y su propósito eterno. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.